Gracias por haber estado en El Mundo en Breves, la semana que termina. Soy Gerardo Magallón desde la Ciudad de México. Hoy, 25 de abril del 2014, estos son los titulares más destacados a nivel internacional. The New York Times de los Estados Unidos da cuenta de 2 golpes consecutivos que ha sufrido el presidente Obama. No pudo firmar un tratado comercial con Japón e Israel se ha retirado de la mesa de paz en Medio Oriente después de la reconciliación de los grupos palestinos Fatah y Hamas. El Clarín de Argentina desmiente las versiones que consignaban que el ex campeón de Fórmula 1, Michael Schumacher, había reaccionado. Trascendió que el piloto se despertó del coma en el que se encontraba desde el 29 de diciembre tras sufrir un accidente de esquí. Esto fue solo un rumor. El portal de la agencia Xinhua informa que el presidente de China, Xi Jinping, conversó en Beijing con la reina de Dinamarca, Margarita II, y ambos jefes de Estado expresaron su deseo de fortalecer las relaciones bilaterales. Esto en el marco de una visita que realiza la monarca al gigante asiático. La crisis que cada día sube de tono entre Rusia y Ucrania tiene preocupado al mundo entero. Mientras los Estados Unidos, un día sí y otro también, amenazan con sancionar a Rusia por sus acciones expansionistas, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha manifestado su temor de que esta crisis se salga de control. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, advirtió el jueves 24 de abril que la crisis en el este de Ucrania podría salirse de control. El portavoz adjunto, Farhan Haq, dijo que el secretario general estaba profundamente preocupado por la continua violencia en el este de Ucrania, lo que ha llevado a la pérdida de vidas, una mayor inestabilidad y que está contribuyendo a un clima de miedo y ansiedad. A medida que las apuestas son ahora más altas, el secretario general está profundamente preocupado de que la situación pudiera dar un giro rápidamente y fuera de control, con consecuencias que no podemos predecir. Subraya en los términos más enérgicos la necesidad de que todas las partes cumplan sus compromisos en el marco de la Declaración de Ginebra. La acción militar debe ser evitada a toda costa. El secretario general hace un llamamiento a todas las partes a abstenerse de inmediato de la violencia, intimidación o actos de provocación y encontrar una forma de avanzar hacia la desescalada. Según informes de prensa, las tensiones en Ucrania aumentaron bruscamente con Rusia participando en nuevos ejercicios militares cerca de la frontera, después de que fuerzas ucranianas dijeron que mataron a 5 militantes prorrusos. El secretario general de Naciones Unidas hizo hincapié en la necesidad de que todas las partes cumplan sus compromisos en virtud de la Declaración de Ginebra, que se publicó la semana pasada tras una reunión entre Estados Unidos, la Unión Europea, Ucrania y Rusia. En esa reunión los participantes acordaron una serie de medidas para desescalar las tensiones en el este de Ucrania, que al parecer incluyen la desmovilización de las milicias y la desocupación de los edificios gubernamentales incautados. Corresponsales de Xinhua reportan desde Nueva York, Estados Unidos. Echamos un vistazo al mundo en breves. Por tercera ocasión, gobierno y oposición venezolana sostuvieron el jueves 24 de abril un diálogo centrado en escuchar a las víctimas del golpe de Estado en 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez. En el encuentro, además de los representantes del gobierno con el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza a la cabeza, participaron miembros de la Mesa de la Unidad Democrática y la Asociación de Víctimas de ese hecho. Escuchar sus testimonios fue una de las sugerencias del gobierno en la anterior mesa de diálogo, en respuesta a una propuesta de la mesa de aprobar una ley de amnistía a favor, entre otros, del excomisionario Iván Simonovic, quien cumple condena de 30 años por su responsabilidad directa en los acontecimientos que condujo a la muerte de 19 personas. La mañana del viernes 25 de abril aumentó a 181 la cifra de víctimas mortales por el hundimiento del ferry de pasajeros Sewol frente a la isla surcoreana de Jindo al suroeste del país, mientras los buzos continúan realizando la búsqueda de cadáveres o posibles supervivientes en el interior del barco sumergido. En el 10º día de búsqueda después de que el ferry con 476 personas a bordo se hundiera el 16 de abril, otros 7 cadáveres fueron recuperados del barco durante la noche, lo que ha elevado a 181 la cifra de fallecidos en el naufragio, mientras que 121 personas permanecen desaparecidas. El Banco Asiático de Desarrollo dijo en un informe publicado el jueves 24 de abril que 1.600 millones de personas en Asia y Pacífico están en riesgo de ser empujados a la pobreza extrema. El prestamista con sede en Manila dijo que miles de personas que subsisten con menos de $2 al día siguen siendo vulnerables a los shocks y están completamente en riesgo de ser empujados a la pobreza extrema por pérdida de empleo, problemas de salud, la prolongada recesión, la inflación, pérdida de cosechas, catástrofes o convulsión social.
En su intervención en el panel Alejarse de la pena de muerte, discriminación contra los grupos marginados, el jueves 24 de abril, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que alrededor de 160 países en el mundo han abolido la pena de muerte o no la practican. Ban también dijo que le preocupa que algunos estados que tenían una moratoria sobre la pena de muerte desde hace mucho tiempo han reanudado las ejecuciones o están considerando la reintroducción de la pena de muerte en su legislación. Antes de despedir esta emisión, esta es nuestra postal del día. Australia recuerda a todos los hombres y mujeres que han dado su vida durante los conflictos armados de ese país. Hacen votos por la paz. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que esta información, reportajes, entrevistas y mucho más lo encuentra en todos los servicios de la agencia de noticias Xinhua. Hasta la próxima.